Dicho eso, pasamos el micrófono a Daniel Geisler con la primera presentación. Buenas tardes a todos. El tema del día de hoy es cómo sincronizar la liberación de nitrógeno con la demanda de la planta. Antes de comenzar a ver la disponibilidad, vamos a dar un vistazo rápido a las diferentes fuentes de nitrógeno que están disponibles. En la primera presentación la charla, observamos la materia orgánica del suelo y cómo está disponible. Luego el mercado vio los residuos de cultivo de coberturas, como también los insumos orgánicos, cómo están disponibles. Margarita habló sobre compostas. Un punto que no hemos hablado es nitrato residual en el perfil del suelo y también el nitrato residual, que puede ser una fuente importante para nitrógeno disponible a la planta. El nitrato residual del nitrato, estamos en la primavera en el suelo. Puede ser nitrógeno que fue mineralizado en la primavera de la materia orgánica y luego convertido a nitratos. O puede ser nitrógeno orgánico del cultivo anterior. Eso es casi siempre el cultivo lo que pasa cuando se hacen doble cultivos. Algunos del nitrógeno del cultivo de primavera puede estar residual al siguiente cultivo. Por ejemplo, si ustedes recolectan muestras de la zona radical, si tienes cultivos o hortalizas a un pie, pero si tienes hortalizas con raíces superficiales, puede ser tomar de área de la raíz. Las muestras deben ser representantes del campo y deben de mantenerse frescas después de recolectarlas. No se deben de mantener por 2 semanas porque se calientan y los microorganismos del suelo cuando está húmedo y cuando las temperaturas están calientes continúan a mineralizar el nitrógeno y vamos a sobreestimar qué cantidad está disponible en el día que usted recolectó su muestra de suelo. Para el análisis podemos enviar las muestras a un laboratorio comercial o hacer una prueba rápida de nitrato. Si le interesa la prueba rápida, he aquí un enlace de un blog de Michael Kahn y Richard Smith indicando instrucciones de cómo hacer una prueba rápida a nivel de rancho. Esta presentación también va a estar disponible después para que pueda marcar el enlace y ver las instrucciones. El nitrógeno en el suelo es muy dinámico, contiene muchas cosas. Se puede agregar nitrato por mineralización o reutilización o remover, sobre todo en la lixiviación de nitratos. Al tomar una muestra de suelo, debe ser recolectada después no debe ser hacer la muestra después de una aplicación de insumos orgánicos o después de incorporar residuos. Estos materiales se descomponen rápidamente después de que un material ha sido incorporado. Cambia rápidamente y no sabe si es nitrógeno residual o nitrógeno que ya está siendo formado por los insumos orgánicos. En este caso, 2 o 3 semanas después de incorporar materia orgánica, s- es difícil interpretar el nitrato residual en las pruebas. El nitrato también se puede perder, así que no es muy útil tomar un- una muestra antes de regar o si está regando el campo antes de sembrar o si ha habido una lluvia fuerte. Ese es el caso cuando se toma una muestra de suelo superficial. Debido a que hay altas lluvias, el nitrato puede ser lixiviado en la parte abajo de las raíces. Puede que tome una muestra antes de la lluvia y concluir que hay suficiente nitrógeno, pero si va unos días después del evento de lluvia, se va a dar cuenta que mucho de esto se ha movido más.
abajo de de la zona radicular. Es un poco el truco para tomar estas muestras para la prueba de nitrato en el tiempo adecuado. Básicamente, escoge el tiempo cuando esté estable relativamente, que no haya habido muchas adiciones de incorporar materiales, ni tampoco espere pérdidas dentro de los próximos días. Una vez que usted tiene los resultados, se expresa en partes por millones de nitrato o partes por millones de nitrato en el nitrógeno. Son partes por millones, que quiere decir una libra por un millón de libras. Es una manera diferente de medirlo porque los nitratos, la molécula es N03, NO3. Está la molécula de nitrógeno rodeada por tres oxígenos. La mayoría del peso de nitrógeno, cuando hablamos de nitrato, nitrógeno, ignoramos los oxígenos alrededor del nitrógeno y solo nos enfocamos en el nitrógeno y la molécula de nitrógeno. Es mucho más liviano cuando no incluimos los oxígenos que cuando se incluyen los oxígenos como nitrato. De nuestra publicación de la universidad, en la página 36 tenemos información de esto ya de cómo calcular o cómo convertir el nitrato y N a libras por acre, libras de nitrógeno por acre. Si la prueba está en nitrato, que incluye todos los nitrógenos, todos los oxígenos, tenemos que calcular cómo se diferencia cuando solo calculamos el nitrógeno en el nitrato. Digamos, por ejemplo, que tenemos 55 partes por millones de nitrato, lo dividimos por 4,42 para que nos dé nitrato de nitrógeno como resultado. 55 partes por millón contiene 12,4 partes por millón de puro nitrógeno disponible a la planta en forma de nitrógeno. Cuando tenemos 12,4 partes por millón de nitrógeno, tiene que convertirlo a libras por acre. Y ese factor de conversión es de acuerdo a la densidad en masa de del suelo. El factor de conversión de 3,4 a 4 es una buena, 3,5 a 4 es un buen estimado de cuántas libras de nitrógeno existen. Este factor de conversión se usa cuando se toman las muestras a un pie de profundidad. Si usted saca una muestra de 6 pulgadas o de medio pie, tenemos que dividir este factor por 2, o sea, 1,8. Digamos que tiene 12,4 partes por millón de nitrato en la muestra que sacó de un pie. Eso significa que su suelo en la pie superficial tiene 44,6 libras de nitrógeno por acre. Eso es nitrógeno disponible a la planta. Así es como usted determina qué cantidad de nitrógeno está en su campus y cuánto nitrógeno está disponible a la planta. Una conversión similar de nitrógeno en el agua de riego a disponible a la planta. Vamos a entrar en más detalle en esta presentación sobre el riego. Por ahora, observemos cómo la captación de nitrógeno y disponibilidad de nitrógeno son sincronizados. Es importante tratar de sincronizar la captación y el suministro, porque si hay mucho nitrógeno disponible durante cualquier punto de la temporada, siempre va a haber un riesgo de pérdidas de nitrógeno. Como hemos visto cuando aplicamos insumos orgánicos, una vez que sean mineralizados, se convierten la amonia a nitrato y nitrato puede moverse con el agua de riego o si está muy mojado en el campo, puede escaparse debido a la nitrificación. Si mucho nitrógeno está disponible, siempre hay un riesgo de pérdidas. Los rendimientos pueden ser afectados si no hay suficiente nitrógeno disponible. Idealmente, haya suficiente nitrógeno para el cultivo, pero no mucho. Para poder determinar cómo se sincroniza el nitrógeno en cuanto a la captación del cultivo y la liberación de diferentes fuentes orgánicas de nitrógeno. Enfoquémonos en la captación del cultivo producido que se está produciendo.
Generalmente hablamos de la captación de nitrógenos como una curva en forma de S. Al comienzo, la captación de nitrógeno es lento durante las primeras 3 a 4 semanas y luego durante el crecimiento vegetativo la planta capta bastante nitrógeno y luego comienza a disminuir después de la floración, porque después de la floración la planta frecuentemente utiliza el nitrógeno que se mantiene el grano para crecer. Así que hay menos captación del suelo y más uso entre el nitrógeno de la planta. Si vemos el girasol, el algodón o tomate, vemos esa curva S, una captación lenta al comienzo, luego altamente durante la vegetativa y luego lenta o sin captación al formar semilla. La mayoría de los cultivos tienen este mismo perfil, sobre todo con hortalizas cosechamos temprano, antes de florecer. Un buen ejemplo es la lechuga. No queremos que la lechuga eche flor en el campo. Cosechamos en las hojas. Cosechamos la lechuga mucho antes de que siquiera piense en producir flores. La lechuga y su captación es lenta y luego no disminuye hasta el final de la temporada, porque eso es mucho antes de que florezca. Igualmente con la coliflor o con el brócoli. Queremos cosechar justo antes de la floración. Podemos ver un aumento leve con nitrógeno, pero no tanto. La coliflor, el brócoli, porque se cosechan tan temprano, la demanda de nitrógeno no es tan lenta durante esta segunda parte de la temporada. Otros cultivos que son excepciones son los melones. Cosechamos los melones porque las viñas siguen creciendo después de que tengan suficiente agua y tienen suficiente temperatura. No vemos mucha disminución hasta el final de la temporada. Igualmente para las fresas. Aquí en California frecuentemente siembran en el otoño, así que hay muy poca captación durante el invierno y luego en la primavera cuando se calienta el suelo, las plantas de fresa producen fruta. Vemos una captación y como las variedades de fresas en California producen durante el verano. Nunca vemos una captación en disminución. Durante el verano, el nitrógeno y las demandas aumentan casi en una forma lineal durante toda la temporada de producción. Estos son unos ejemplos de la curva de captación de nitrógeno. Tenemos más ejemplos donde pueden observar diferentes cultivos y captación de nitrógeno para diferentes cultivos. Ahora combinemos la captación de nitrógeno para un cultivo con la liberación y la disponibilidad de las fuentes orgánicas de nitrógeno. Imaginemos que tenemos un cultivo que tiene una curva de S en forma de S de captación hasta el final de la temporada a 250 libras por acre. Ese es el axis vertical y trasplantado en mayo y cosechado en septiembre. Eso es un ejemplo. Puede ser maíz, puede ser tomate o cultivo con esta forma S, con esta curva en forma de S. Cuando tomamos una muestra de nitrato de suelo, podemos ver que hay 25 libras de nitrógeno en la zona radical. Entendemos o podemos determinar, basado en la materia orgánica del suelo, qué cantidad de nitrógeno ha sido mineralizado de las fuentes orgánicas durante la temporada. Eso es sobre la línea negra. Digamos que la mineralización y el nitrato en unión suministra 90 libras por acre durante la temporada de crecimiento. Eso no es suficiente para nuestro cultivo que necesita 240 libras. También crecimos un cultivo de cobertura, digamos que era un cultivo de leguminosa que puede liberar 70-80 libras de nitrógeno durante la temporada de crecimiento y podemos observar que sobre todo que la mayoría del nitrógeno ha sido liberado temprano durante el primer 5 a 6 semanas y luego no tanto hasta el fin de la temporada. Es un valor acumulativo
cómo ese nitrógeno es liberado y se acumula durante la temporada de crecimiento. Aún todavía no tenemos suficiente. Vamos a aplicar algunos compostes de estiércol de aves para que la mayoría del nitrógeno sea liberado temprano durante el primer mes, pero sigue contribuyendo bastante, de 50 libras al cultivo. No tenemos todavía suficiente, así que vamos a tener que decidir en la siembra de complementar el estiércol de aves con un fertilizante granulado y la contribución del agua de riego de nitrógeno a esto. Cuando completamos esto, podemos ver en cualquier punto durante la temporada que las plantas tengan suficiente nitrógeno para que no tengan deficiencias de nitrógeno. La mayoría del nitrógeno que se ha liberado temprano, después de la primera semana de aplicación, nuestra planta no comienza a captar durante el primer mes de crecimiento. Durante este tiempo tenemos una acumulación de nitrógeno en el suelo, el cual necesitamos esta acumulación debido a que la mineralización tal vez no puede mantener paso con la captación durante la etapa vegetativa. Necesitamos entonces tener algunas reservas en el suelo para que el cultivo, cuando en realidad necesita el nitrógeno, esté allí. Pero también es un periodo donde es un poco difícil tener suficientes nitratos disponibles a las plantas en la forma disponible a las plantas, lo cual es un reto para los productores orgánicos poder mantener todo ese nitrógeno en el perfil del suelo o en la zona radicular. No hay una solución simple para lograr esto, reduciendo el riesgo de pérdidas de nitrógeno en la temporada temprano, reduciendo la acumulación de esa cantidad de nitrato. Un punto que los productores pueden hacer es no aplicar en insumos muy lejos antes de la siembra. Otro punto importante del cual Malcolm va a especificar más es la eficiencia de riego. Es clave sobre todo al comienzo de la temporada porque las plantas están pequeñas y hay que mantener la superficie del suelo húmedo para que las raíces todavía no están profundas. Y la planta puede entonces captar nitrógeno de esta manera. Alta eficiencia de riego al comienzo de la temporada es crítico para tener nitratos acumulados sin, con pequeñas raíces y una demanda baja. Es clave mantener ese nitrato ahí para que esté disponible cuando las plantas lo necesitan. Cuando tienes cultivos de altos valores, puedes aplicar líquidos o sólidos durante la temporada de crecimiento. El reto es que son costosos. Y a ver cuánto cuestan por libra de nitrógeno. Son mucho más caros que la mayoría de cualquier otra fertilizantes que usted aplica. Para cultivos de alto valor, o en California, por ejemplo, para la fresa, es una buena solución, pero no se aplica a todos los cultivos. Una solución a largo plazo puede ser aumentar la materia orgánica del suelo, la fertilidad del suelo. Aplicaciones de composta aumentan el potencial de mineración de nitrógeno en el suelo. Cuando tienen un suelo que puede mineralizar mucho nitrógeno de la materia orgánica, necesita aplicar menos fertilizante o menos insumos fertilizantes. La liberación de nitrógeno de la materia orgánica suministra algo, pero sigue esta curva de S, porque la mineralización de nitrógeno es lenta durante el comienzo porque está frío. Cuando la temporada comienza y los suelos están más cálidos, tenemos una tasa de mineralización más alta de nitrógeno, lo que pueda suministrarse por el suelo sí mismo en la forma de mineralización de nitrógeno. No solo la captación, sino que los materiales como cultivos de cobertura o insumos orgánicos que se aplican deben de aplicarse antes de la siembra. Es importante reconocer que cuando hacemos estos presupuestos, todo está basado en estimados.
Cada campo es diferente, aún dentro del mismo campo es diferente de un año a otro. La disponibilidad de nitrógeno y su demanda en el campo puede variar bastante. Es muy importante monitorear el campo durante la temporada para ver si tus estimados o tus cálculos están iguales a lo que está sucediendo en el campo. Hay tres maneras de lograr esto. Una es analizar el tejido vegetal para ver qué hay en el cultivo y la necesidad del cultivo. Puede hacer un análisis de nitrato en el suelo o si tiene muchos campos, puede hacer un ensayo de un número de camas a un número reducido y luego puedes probar si obtienes el mismo rendimiento o no de diferentes puntos de aplicación. Esto determina a través de los años cuál es la tasa óptima de aplicación. Le puede ayudar a hacer ajustes para la temporada actual si estás aplicando algo durante la temporada de crecimiento. Y estos análisis y tu experiencia te ayudan a mejorar para la gestión de la temporada entrante. En cuanto al análisis de tejido, es muy importante, es la concentración de nutrientes en las hojas disminuyen a medida que las plantas maduran. Una hoja en una planta joven tiene más contenido de nitrógeno que una hoja en una planta más vieja. Los diferentes órganos tienen diferentes concentraciones. Para una hoja joven tiene diferente concentración que hojas más viejas en la misma planta, colectadas en el mismo día. Si usted toma muestras de hojas, quiere comparar sus resultados con valores de suficiencia publicados. Primero es cuál es la etapa adecuada de la planta y cuáles hojas tiene que muestrear. Tenemos recursos en línea de la Guía de la Fertilización de California con este enlace, el Manual de Fertilizante del Occidente de Estados Unidos, te da valores para muchos, muchos cultivos. Algo que es importante es el análisis de tejidos. Que está relacionado con deficiencias y puede determinar si las plantas no tienen suficientes de los nutrientes para poder calcular qué disponibilidad de nutrientes hay disponibles. Las plantas muchas veces captan más nutrición de la que necesitan, pero muchas veces hay suficiente nutriente disponible, lo van a captar las plantas. Con el análisis de tejido vegetal puedes indicar la eficiencia, pero no excesos de nutrientes. El análisis de tejidos son mucho más sensibles que para síntomas de deficiencias. Ustedes han visto fotos de plantas con deficiencia de nitrógeno, pero cuando usted ve deficiencia de nitrógeno en el campo, ya es muy tarde o va a haber una disminución de rendimientos. El análisis de tejido te va a mostrar mucho más temprano si es que la planta necesita nutrientes adicionales y pueda corregir usted. También hay diferentes maneras. Algunas personas es hacer análisis completo de la hoja. También puedes analizar el pecíolo y el análisis de la savia de la planta. El análisis de la hoja representa la disponibilidad de los nutrientes durante el crecimiento de la hoja. Se recolecta una hoja joven para ver si el nitrógeno indica que está disponible en los últimos 10 días. Una hoja por 10 días. Eso indica que no fluctúan tanto de un día para otro o de mañana a tarde. En el otro lado, análisis de pecíolo y en el momento de hacer la muestra. El tiempo de día, si es en la mañana o en la tarde, influencia todo esto. También si el día está nublado, la transpiración del cultivo es mucho más lento, así que pueda que tengamos otra versión diferente comparado con un día soleado. Si usted comienza tomando análisis
y no tiene mucha experiencia todavía, es mucho más fácil interpretar estos análisis. Si usted tiene buena experiencia con análisis de savia y pecíolo, puede seguir analizándolos y puede tener sentido, pero si usted no tiene mucha experiencia con este tipo de análisis, es mejor o más fácil hacer análisis de las hojas y más fácil de interpretar los resultados. ¿Cómo podemos utilizar una prueba de suelos durante la temporada de producción? El uso ideal de pruebas de suelo durante la temporada es que si puedes agregar fertilizante, sea líquido o de alto contenido de nitrógeno altamente disponible, solo si quieres saber cómo se ve su cultivo para obtener experiencia para los próximos años. Por ejemplo, digamos que tienes 20 partes por millón de nitrato en el suelo, en el pie principal del suelo. Si multiplicas por un factor de 70, quiere decir que 70-80 litros de nitrógeno hay en el suelo. Para muchos cultivos, cuando analizamos las muestras, la mayoría del tiempo durante la temporada hemos encontrado que los cultivos tienen un máximo y no captan más de 5 a 6 libras de nitrógeno por acre por día, aún durante periodos de alta demanda de nitrógeno. Si tienes 70-80 libras de nitrógeno durante el suelo, entiendes que tienes 1 o 2 semanas de suministro al cultivo. En el momento no hay que aplicar un fertilizante tan costoso. Puedo esperar 1 o 1 semana y tomar otra muestra después de eso. Esto trabaja bien en sistemas convencionales porque los fertilizantes son disponibles inmediatamente al cultivo. O en sistemas orgánicos si puede aplicar algo durante la temporada. De nuevo, hay un enlace a la prueba rápida de nitrato en el suelo usando este enlace. Para resumir, las pruebas de nitrato de suelo son útiles para determinar la cantidad de nitrógeno en el suelo residual que está disponible. Cuando hacemos una prueba de presupuesto para determinar cuánto se necesita aplicar en esta situación, cada una es diferente, así que hay que monitorear el campo y es muy importante durante la temporada de crecimiento. Como siempre queremos sincronizar perfectamente la disponibilidad de nitrógeno y la demanda y con una gestión de riego eficiente es difícil. Y eso va a ser la próxima presentación por Michael Kahn. Vamos a ver entonces las preguntas, a ver si pueden contestar una pregunta. ¿Qué cantidad de N-nitrato es mucho? Que puede indicar lixiviación. Eso depende en la situación. Mientras más tengas, el más que puede lixiviarse si tienes una lluvia fuerte o un riego antes de la siembra. Todo depende de qué cantidad puede ser perdida del sistema o qué tanto es mucho para que usted pierda. Muchos de nitratos que están en la primer pie del suelo y si tienes un riego o una lluvia fuerte, puede ser movido al perfil bajo del suelo. Todo depende de qué cantidad de agua se aplicó, cuánto se movió y la planta va a tener todavía acceso a esto. Si solo se mueve unas cuantas pulgadas o un pie y tienes el cultivo con una raíz profunda, pues que esté bien. El cultivo puede acceder al nitrógeno, pero si se mueve con cada lluvia o con cada riego muy profundo, el cultivo puede que no pueda alcanzarlo y va a ser perdido. Un tejido de planta de una prueba de tejido vegetal debe hacerse con una prueba de suelo para ver qué tanto hay que regar con fertirrigar. El tejido vegetal te dice qué es lo que necesita la planta y el nitrato del suelo te dice qué hay ahí. Te das una idea completa de lo que está sucediendo en el campo y te da confidencia, bastante confidencia para tomar una decisión en cuanto si necesitas regar o no. Para sincronizar la captación y suministro, debemos de probar nitrógeno antes de cada aplicación para entender si tenemos que agregar composta o fertilizantes o tenemos que calcular qué nitrógeno va a estar agregado con cada aplicación al comienzo
o agregar hasta el final, hasta que llegamos al objetivo final. Idealmente, en la primavera quieres ver qué cantidad existe y luego ves que, cuánto es la brecha que tienes que llenar con tus insumos de fertilizante. Muchos de los insumos orgánicos aplicados antes de la siembra. Así que vas a tener esto como aplicaciones antes de la siembra para igualar lo que necesita la planta. Y durante la temporada quieres monitorear el campo para ver si está bajo en nitrógeno y si tiene sentido financieramente aplicar algo de nitrógeno durante la temporada, lo harías. Y la última pregunta, ¿cuál puede ser la contribución de aplicaciones foliares de nitrógeno? Las aplicaciones foliares trabajan rápidamente. Si la planta está muy deficiente, usted lo aplaca a foliar y va a trabajar en unos cuantos días. La mayoría del tiempo, sobre todo para macronutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, las cantidades que puedes aplicar con una aplicación foliar es muy pequeña, tal vez 10 libras por acre o menos. Así que puede ser una solución para algo, suministrar nitrógeno rápidamente, pero tal vez no es suficiente para suministrar mucho del nitrógeno total necesitado. Eso es diferente para los macronutrientes. Para los macronutrientes, la demanda total es mucho más pequeña. Así que una o dos aplicaciones foliares pueden suministrar los micronutrientes necesitados, pero para los macronutrientes es una contribución muy pequeña a las necesidades totales. Tal vez el momento oportuno tiene que planearlo muy bien para que la disponibilidad está muy baja, pero la mayoría de los nutrientes hay que suministrarse a través del suelo y captados por el sistema radical. Nuestro próximo presentador se une a nosotros de la costa central, Michael Kahn. Es uno de nuestros extensionistas consejeros de la Universidad de California, extensión cooperativa, y se enfoca en el riego y la gestión del agua. Gracias por invitarme a participar de nuevo. Ustedes pueden observar mi pantalla. Michael va a hablar sobre dónde terminó Daniel y hablar sobre el punto del agua para gestionar la eficiencia del nitrógeno en sistemas orgánicos. ¿Por qué es importante la gestión del agua para la gestión de nitrógeno en sistemas orgánicos? Hay unos cuantos factores. Uno es que si solo pensamos en la mineralización de nitrógeno, en la forma orgánica de nitrógeno, a la forma inorgánica de las cuales los cultivos captan por la raíz, es regulado teniendo una humedad adecuada del suelo. Para secarlo tiene una tasa más baja. También la gestión del agua va a afectar el crecimiento del cultivo y el desarrollo de la raíz. Si quiere hacer un buen cultivo que capte nitrógeno, tiene que hacer una gestión de agua adecuada. Como mencionó Daniel, el agua de riego en muchas veces puede contener nitrógeno en la forma de de nitrato, de amonia, si está usando agua reciclada. El otro factor es el nitrato se forma en un cultivo que lo puede captar y que también se puede lixiviar fácilmente. Este diagrama indica cómo una planta de tomate con riego por goteo bajo la superficie y la N representa el nitrógeno todo alrededor en la cama. Pero si no obtiene suficiente humedad en esta zona, el movimiento lateral de la humedad en la cama va a ser difícil para que el cultivo pueda utilizar estos nutrientes. Tenemos que pensar dónde está la humedad cuando estamos regando. Daniel habló también mucho sobre el presupuesto de nitrógenos con el nitrógeno y todas las fuentes de nitrógeno, materia orgánica, residuos de cultivo, fertilizantes orgánicos. Podemos hacer todo este presupuesto, pero si no pones atención a la gestión del agua, puedes tirar el presupuesto de nitrógeno por la ventana, porque no tiene tanto sentido al gestionar el agua, debido a que el nitrato es tan fácilmente lixiviado. Las estrategias de gestión del agua para optimizar la eficiencia del nitrógeno en sistemas orgánicos
Se trata de aplicar el agua uniformemente en su campo y luego programar riegos para igualar el uso del cultivo del agua para no sobreregar. Y cuando estás estableciendo un cultivo, quieres reducir el agua que aplicas para no lixiviar el nitrógeno. En cualquier aplicación de riego, no quieres exceder la capacidad de retención del agua del suelo, porque eso va a costar el nitrato al exiliarse y quieres mantenerlo en la zona radical. ¿Qué es eficiencia de riego? Es una comparar el volumen de agua aplicado al volumen de agua requerido por el cultivo, generalmente lo que llamamos evapotranspiración, lo que transpira del cultivo o se evapora de la superficie del suelo y otros usos benéficos, que pueden ser control de sales, modificación de clima, protección de heladas, refrescando el cultivo. Es fácil calcularlo entonces para el requisito de riego, monitorear qué cantidad de agua estás aplicando. En este caso, 22 pulgadas es lo que es requerido y 26 se aplicó. Tu eficiencia de riego está en un 85%, lo cual es muy bueno. Esto es para ilustrar eficiencias bajas y altas. Eh, Aquí vemos en una cama de lechuga y podemos observar cómo están idénticos los sistemas radicales, muy uniformes, y al regar, esto es una muestra de baja eficiencia de riego. Las línea azul indica qué tan profundo está entrando el agua al suelo. En algunos lugares no es suficiente profundo, y en otros es muy profundo. Y esto causa por aplicación no pareja del agua. En este caso, tenemos una eficiencia que es baja porque, aunque el agua está siendo aplicada uniformemente, es mucho, excediendo la profundidad de la zona radicular. Y aquí es nuestra situación ideal. Los beneficios de una eficiencia alta de riego: reducir las pérdidas de nutrientes. Si está haciendo inyección de fertilizantes por riego, también hay que colocar esos nutrientes de una manera uniforme para conservar agua y el mejor trabajo para mejorar la gestión de las sales. Por lo general vas a obtener mejor rendimiento y calidad al producir mejores plantas y vas a ahorrar dinero al ahorrar agua y fertilizante. Para lograr esto de una alta eficiencia de riego, se trata de tres factores. Uno es, y pueden imaginarse esto como un triángulo. Cualquiera de estos lados del triángulo puede optimarse para la eficiencia. Tienes que tener un buen diseño de sistema y luego tienes que operarlo y mantenerlo para aplicar uniformemente el agua. Y tienes que hacer la programación de riegos para igualar la necesidad del cultivo de agua con el agua que se aplica. Una deficiencia de cuál de estas áreas va a reducir la eficiencia del riego. De vez en cuando es bueno ver qué tan uniforme es el sistema y cómo está aplicando el agua. Esto es riego por goteo y en estas tazas, estos recipientes, para obtener un número de estos recipientes bajo las emisores de líneas por goteos, lo hacen 20 a 30 lugares en tu campo. Por la misma cantidad de tiempo se calcula y se recolecta el agua en estos recipientes. Luego identificas cuáles recipientes tienen las cantidades menores y puedes calcular una uniformidad de distribución o lo que llamamos la cuarta parte más seca, tomando un promedio, nos da un 25% de área del campo. Al dividir por el promedio del campo, aquí está entonces la ecuación, el promedio del 25% de las medidas más bajas y el promedio de todas las medidas, 202 dividido por 235 y obtenemos 86% de uniformidad, lo cual es bueno. ¿Por qué es importante esto? Porque afecta la cantidad de agua que vas a aplicar para asegurarte de que
tus partes más secas del campo obtengan suficiente agua. Esta figura ilustra este punto. Si quieres obtener media pulgada aplicada de agua al campo y tienes una uniformidad de distribución alta, solo tienes que aplicar un poco extra para asegurarte de que esa tercera parte que está seca obtenga media pulgada. La uniformidad de distribución, a medida que es peor y peor, hay que aplicar más y más agua. Esta ecuación aquí indica los requisitos del agua debido al ET del cultivo dividido por la uniformidad de distribución. Si la necesidad del cultivo son 8 pulgadas y tiene 60% de uniformidad de distribución, el requisito de riego entonces es 13 pulgadas. Si tienes 85% de eficiencia, sería 9,4 pulgadas de riego. Usted no calcula esto cuando está regando, pero se va a dar cuenta partes secas en el campo para, para poder regar más tiempo para cubrir estos puntos secos del campo. Un sistema de goteo debe tener de 85 a 90% y aspersores operan en condiciones de viento con un 75-80% de uniformidad. Para sistemas de goteo, la clave para obtener alta uniformidad es operarlos con la presión adecuada y una presión constante. Recomendamos, eh, evaluando las presiones de estos sistemas, cada vez que usted riega. Y una manera de hacer esto, para hacerlo efectivamente, es agregar estas válvulas Shredder en diferentes localizaciones del sistema. Como vemos acá, tenemos uniones, pueden colocarlas en las tuberías de PVC para evaluar la presión durante todo el sistema. Yo prefiero esto que dejar las medidores de presión porque a veces se quiebran y una medidora de presión puede ser diferente a otra medidora de presión. Así que de esta manera obtienes la consistencia más relativa para evaluar presión. La otra presión es decir, válvulas de reducción, manteniendo buena presión durante todo el riego completo y mantener en mente que las válvulas de reducción de presión tienen que ser seleccionadas para la tasa de flujo y de presión del sistema. Si tienes regadores, hay que entrenarlos en cómo utilizar estos reguladores de presión y en realidad es un prerequisito para poder programar riegos exactos, porque si no mantienes la presión consistentemente, no sabes qué cantidad estás colocando por unidad de tiempo, lo cual habla de programación del riego. Es contestar dos preguntas: ¿cuándo regar y cuánto regar? Voy a comenzar indicando que los medidores de flujo, si tienes uno de estos en tu sistema, puede ser muy útil para medir qué cantidad de agua estás aplicando a tu campo con cada riego. Puedes calcular si estás sobre o bajo regar de acuerdo al ET del cultivo. Puedes detectar problemas de operación como fugas, tapones, manejo de presión. Y puedes determinar la tasa de aplicación del sistema, qué cantidad de agua en cuanto pulgadas estás aplicando por hora. Esto es una ecuación simple para figurar esto. Aquí está la tasa de aplicación en pulgadas por hora. Luego observas cuál es tu tasa de flujo, galones por minuto, por 60. Y este factor acá, tienen que recordarlo, 27,154 son cuántos galones hay en una pulgada de agua por acre y multiplicado por los acres regadas. Si tienes una tasa de flujo de 750 galones por minuto, tienes un bloque de 7 acres, puedes entonces calcular en la ecuación y figurar que cada hora que operas el sistema, estás colocando un cuarto de pulgada por hora de agua. En 2 horas estás colocando media pulgada de agua. Con cada riego puedes colocar diferentes profundidades de agua. Si quieres ver y estar al tanto de la capacidad de diferentes tipos de suelos, hay que diferentes texturas de suelo, te indica de muy mojado a muy seco la cantidad de agua que es retenido a una pie de profundidad.
En arena solo puedes colocar 1 pulgada de agua, pero cuando estás hablando de arcillas, con cada pie de profundidad puede retener 2 pulgadas de agua. Ahora, la depresión es de 25% como en hortalizas o un cultivo sensible al agua, puedes reducirlo más o menos por media pulgada antes de volver a regar. Si colocas más de media pulgada en un solo riego, vas a sobreregar y causar que el agua drene y probablemente lixivie el nitrógeno. Para cultivos más agronómicos como el maíz, trigo, cuando estás regando, secarlo un poco más el suelo y por eso puedes tolerar cantidades de riego más altas, porque llevas más periodos entre riegos. Hay que estar consciente de esto para no sobrepasar la capacidad de retención de agua de la tierra. Frecuentemente podemos exceder la capacidad de retención del agua es al establecer un cultivo recién sembrado. Si son trasplantes o semillas, corren los aspersores y si vas por mucho tiempo vas a causar mucha pérdida de nitrógeno, del cual tienes en el nitrógeno al comenzar de que se lixivie. Por lo general, como regla, si estás aplicando más de 1 pulgada de agua en un solo riego, puede lixiviar nitrato. Cuando estás germinando semillas o trasplantes, es mejor regar más frecuentemente, pero por breve tiempo. En cuanto una vez que el cultivo se establece, necesitas ciertas maneras para poder programar el riego. Podemos dividirlo en basados en clima, basados en planta o en el suelo. Para cultivos de huertas, árboles, tenemos cámaras de presión para ver el potencial del agua en las hojas y los tallos y te indica qué tan estresado está ese árbol, ese cultivo de huerto. Se colocan las hojas en una bomba de presión para figurar qué presión toma para que el agua pueda salir al final del pecíolo acá. Mientras más presiones tome, más estrés hídrico de ese cultivo de huertos. Estos todos han sido desarrollados para especies específicas o tipos de huertos y así es como se calibra. Sensores de monitoreo del suelo nos ayuda con la programación de riego y hay dos categorías. Están basados en tensión o volumétrico, tensión volumétrica. Basados en tensión, utilizamos lo que ve la planta o qué cantidad de presión se toma para que las hojas puedan extraer agua del suelo. Y sensores volumétricos te indican el volumen de agua por unidad de suelo. Eso es una buena manera de conocer qué tan lleno está el tanque y la tensión es una buena manera de ver qué tan estresada está la planta para extraer agua. Si está interesado en los sensores de tensión, tenemos instrucciones de cómo construir un tensiómetro que puedes utilizar, no requiere electricidad ni nada y es muy simple, cuesta menos de $60 de construir y este es el código QR para poder construir un tensiómetro en 10 minutos. Los primeros dos métodos son muy buenos y te indican cuándo regar. Si tu suelo está muy seco o los árboles no están muy regados o están bajo mucho estrés hídrico, es hora de regar. Pero un buen método para figurar qué cantidad de aplicar es utilizar una programación basado en clima, estimando la evapotranspiración del cultivo a través de una red de estaciones CIMES a través de California. Los datos están en línea y te da una referencia de evapotranspiración, el cual va a ser en pulgadas o milímetros. Y lo puedes convertir a tu cultivo utilizando un coeficiente de cultivo que varía durante la temporada. Basado
en cómo se desarrolla la bóveda del follaje. Mientras más hojas y más sombra a la tierra, el más alto coeficiente que va a tener ese cultivo. Hemos desarrollado una aplicación en línea que puede hacer esos cálculos para usted. Eh, Hay un código QR si quiere fijarse en esto. Típicamente tenemos entrenamientos para la gestión de agua y también para la gestión del nitrógeno. Así que manténganse en contacto si quieren estos entrenamientos. Por último, Michael quiere hablar del nitrógeno en el agua de riego. Si están utilizando agua en Oria o en la costa, utilizamos agua reciclada. Ambos tienen partes de nitrógeno frecuentemente en el agua. Vemos pozos que tienen de 2 a 70 partes por millones de nitrato N, nitrógeno. En la agua reciclada tenemos 15 a 30 partes por millones como amonia y como nitrato. Esta es una ecuación simple para calcular qué cantidad de nitrógeno puedes obtener de tu agua de riego. Es la cantidad de agua aplicada en pulgadas. Recuerdes que si tienes un medidor de flujo, puedes figurar esto. Y luego la concentración de nitrato en forma de N. Estos son en unidades de nitrógeno no nitrato multiplicado por el factor 0.23 y eso convierte a libras de nitrógeno por acre. Por ejemplo, si aplicaste 2 pulgadas de aguas y la concentración de N en nitrato es 30 partes por millones, multiplicar 2 por 30 por el factor de 0.23 y te da casi 14 libras de nitrógeno por acre que colocas con esa aplicación de riego. ¿Quieres tomar eso en cuenta para la gestión del fertilizante? Existen retos prácticos para acreditar el nitrógeno en el agua. Muchas veces tenemos muchas fuentes de agua utilizando diferentes pozos o la concentración de nitrato en algunos pozos cambia durante la temporada a medida que cambia la profundidad del pozo. También necesitas saber qué cantidad de agua está siendo aplicada. Una manera simple que te da seguimiento del nitrato en tu agua de riego es coloco un bote con un cobertor y luego tengo un tubo espagueti que puede venir de un sistema de riego o de aspersión y una emisión del goteo y podemos obtener una muestra pequeña de esa agua. Luego voy, saco una muestra y utilizando mis papelitos para evaluar la prueba de nitrato, puedo igualar el color y puedo ver qué cantidad de nitratos está en esa agua, qué concentración de nitrato está en esa agua. Así que no tienes que mandarlo al laboratorio. Esta es una manera exacta o correcta de hacerlo. La manera que Michael piensa sobre esta agua es lo que mides en el suelo, es tu estado actual de nitrógeno. Lo que estás midiendo en tu agua es una contribución a nitrógeno futuro. Haces tu prueba de nitrato de suelo, si tienes 20 partes por millón, vas a regar y tal vez estás pensando en una fertirrigación en el sistema. Restas la contribución de nitrógeno que estás aplicando que ya está en el agua de riego de tus cálculos. Para resumir entonces, ¿cómo puedes obtener altas eficiencias del uso del agua y manejar el nitrógeno mejor en sistemas orgánicos? Es asegurarte de que el sistema de riego tiene alta uniformidad de distribución, igualar la programación de riego con las necesidades del agua, del cultivo, disminuir la cantidad de agua para establecer el cultivo, menos frecuente por riego y evitar exceder la cantidad de la capacidad de retención del agua del suelo al regar y darle crédito al contenido de nitrógeno en tu agua de riego. Preguntas. ¿Cómo logramos una alta eficiencia de riego cuando tenemos suelos sódicos y agua que no está a la par? Tendemos a sobreregar para lixiviar las sales. Quiere decir que solo debemos sobreregar en diferentes etapas
de crecimiento opuesto a cada vez que regamos el campo. Sí, es una situación de reto. Michael le diría a ustedes que juntar su gestión de riego y con su fertilizante en términos de lixiviación. No tiene que lixiviar cuando el cultivo necesita mucho nitrógeno. Puede hacer la lixiviación antes de que establezca el cultivo o puede temprano en el cultivo, si sabes que está en una situación con bajo nitrógeno en el suelo, ese es un buen momento para lixiviar. Con suelos sódicos es un reto para que el agua infiltre. En ese caso, algunas veces vas a tener que agregar insumos de calcio, como yeso en el agua de riego, para disminuir la tasa de absorción de sodio. Todas estas cosas son un proceso a largo plazo. Y el otro punto es que si estás en un lugar donde tienes lluvias significantes de invierno, quieres que esas lluvias, la cual es agua muy limpia, infiltre con tu lixiviación de sales. Una situación complicada, pero tienes que tratar diferentes prácticas. Lo que no quieres lixiviar es cuando tienes mucho nitrógeno en el suelo. Hay tipos de suelos donde no trabajan bien los tensiómetros y donde podemos obtener buenos valores de referencia para interpretar los valores de los tensiómetros. Michael diría que las situaciones donde puede ser un poco confuso utilizarlos es en suelos muy arenosos. Por lo general, los tensiómetros en estos suelos hacemos un hoyo con una probeta, agregamos un poco más de arcilla para que esa taza de la cerámica de la punta del tensiómetro esté en buen contacto con el suelo. O situaciones donde tienes suelos que se expanden y se inflan. Cuando usas tensiómetros no vas a secar el punto, a secar el suelo al punto donde se encojan mucho. En la mayoría de los casos, Michael está confiante que los tensiómetros van a trabajar. Tienen que ensayarlo. Los animo a que lean el blog que explica cómo insertar los tensiómetros y prepararlo para lo que va a pasar en el campo. En cuanto a valores para estrés hídrico, el tensiómetro solo va a ir de 0, tal vez 85 kilopascales de tensión. Para la mayoría de las hortalizas, una vez que llegues a 30, ya es hora de regar. Igualmente con los cultivos de berries, donde cultivos agronómicos vas a tener una necesidad de esas 50, 60, 80 antes de regar, porque una vez que desarrollen raíces más profundas y también el estado de desarrollo del cultivo. Yo he escrito algunos de los valores que recomendaría para diferentes cultivos para que pueda contactarme para explicarle esta hoja. Los productores de hortalizas usan fotografías aéreales para ver la radiación actual y ajustar las necesidades del cultivo para siembras más tardías bajo condiciones normales de clima. Algunos productores hacen esto. Ellos lo que se llama NDVI, un índice normalizado de vegetativo, para ver las frecuencias de luz y obtener con un dron, con un satélite, ya Crop Manage automáticamente coloca eso de tu campo para que puedas hacer un ajuste en los valores KC. Y esa es una de las ventajas de ese software, de poder hacer un coeficiente de cultivo más actualizado. Muchas veces el follaje y la cantidad de sombra del cultivo te puede generar un coeficiente de cultivo también. Mejorando las eficiencias de riego para ahorrar dinero, pero estar gastando mucho dinero haciendo una audición de riego, haciendo los cálculos, invertir en equipo, monitoreando estos implementos. ¿Cómo convences a un productor de que haga esto? Es una buena pregunta. Es costoso. No es tan costoso como piensan. Como les mostré, con esos
recipientes de plástico. Toma tiempo y no tienes que hacer cada año. Muchas veces para sistemas de goteo, lo que yo digo es que midan la presión en diferentes sitios y qué tan pareja está la presión. Eso toma una hora de tu tiempo hacer eso y te da una idea de qué es tu DU. Si encuentras que la presión se ve muy bien, probablemente tienes una buena uniformidad de distribución, pero en un lado del campo la presión es una fracción de lo que es en el otro lado del campo. Entonces yo recomiendo hacer, mejorar la uniformidad de distribución con reguladores de presión. No son tan costosos como piensan, porque duran muchos años y lo puedes dividir por todos los años que lo has utilizado. Y muchos productores tienen válvulas de salida y tampoco son baratas. Yo recomiendo utilizar reguladores de presión, cuesta un poco más y vas a sacar más de esto que válvulas común y corriente. Pregunta número uno. ¿Qué causa una baja eficiencia de riego? Respuestas. Aplicando más agua que necesita el cultivo, aplicando agua no uniformemente al cultivo, aplicando agua para igualar la evapotranspiración del cultivo. A y B. Segunda pregunta. ¿Qué es requerido para lograr una alta eficiencia de riego? Un buen diseño de sistema de riego, mantener y operar el sistema correctamente, programar riegos para igualar las necesidades de agua del cultivo o todas las indicadas. Tercera, ¿qué cantidad de agua se necesita para aplicar para lixiviar nitrato del suelo cuando estás produciendo un cultivo de hortalizas? Después de aplicar un cuarto de pulgada de agua, después de aplicar media pulgada de agua, después de aplicar una pulgada de agua o después de aplicar una y media pulgada de agua. Cuarta pregunta. Estime qué cantidad de nitrógeno disponible a la planta está en la primer pie de superficie del suelo cuando una prueba de suelo indica que hay 20 partes por millón de nitrato N. 7 a 8 libras de nitrógeno por acre, 70 a 80 libras de nitrógeno por acre o 700 a 800 libras de nitrógeno por acre. Pregunta 5. ¿Cuándo deben las muestras de suelo para análisis de nitrato ser recolectadas? ¿Justo antes de un riego o una lluvia? ¿Después de un riego o una lluvia? Y cualquiera de los dos está bien. Pregunta 6 y última pregunta. ¿Por qué puede ser un reto sincronizar la disponibilidad de nitrógeno y la demanda de nitrógeno del cultivo en producción orgánica? Los insumos orgánicos altamente disponibles se mineralizan rápido cuando la captación de la planta temprana es baja. No hay suficiente nitrógeno de fertilizantes orgánicos disponibles durante la temporada de crecimiento y no se sabe cuándo las plantas necesitan nitrógeno. La primera pregunta, ¿cuáles son las causas de una eficiencia baja de riego? Todos obtuvieron la contestación, la respuesta adecuada. A y B. A y B en unión es la respuesta correcta. La segunda es ¿qué se requiere para lograr una eficiencia alta de riego? La respuesta correcta es todas las opciones es correcto. La tercera pregunta, hay que pensarlo un poco. ¿Qué cantidad de agua se necesita aplicarse para lixiviar nitrato del suelo al producir un cultivo de hortalizas? Un cuarto de pulgada de agua, media pulgada no haría mucho tampoco para la mayoría de suelos. Una pulgada de agua es para un desarrollo muy superficial de las raíces donde no hay esta necesidad. Y después de pulgada y media, definitivamente va a lixiviar nitratos. Las últimas dos preguntas son las correctas. La pregunta 4, estimar la cantidad de nitrato en 20 partes por millón, representa 70-80 libras de nitrógeno disponible por acre. La segunda respuesta es correcta. Pregunta 5. ¿Cuándo deben de tomarse las muestras de nitrato de ser recolectadas? ¿Antes o después de un riego? Tomarlo después
de un evento de riego de lluvia, no antes, porque no sabes qué cantidad de nitrógeno va a estar ahí en en ese primer pie de suelo. Es mejor después que antes de un riego o un evento de lluvia. ¿Por qué puede ser un reto sincronizar la disponibilidad de nitrógeno? Porque muchos insumos y muchos residuos liberan nitrógeno muy rápidamente al comienzo, mientras son incorporados. La planta capta algo de nitrógeno hasta que necesita amplias cantidades de nitrógeno más tarde de temporada. Así que sería la primera respuesta en la pregunta número 6. Muchas gracias a Daniel y a Michael. Ahora tenemos nuestra última presentación por Yoji Muramoto, quien es nuestro especialista orgánico basado de la Universidad de California en Santa Cruz. Muy buenas tardes a todos. Saludos de Tokio, Japón. Estoy aquí a las 7 de la mañana hablando de su futuro. Voy a platicar un poco sobre cosas nuevas, esperemos, para repasar para ustedes las fronteras en la adquisición de nitrógeno vegetal. Hemos estado hablando de la gestión del nitrógeno orgánico. Hemos aprendido qué tan importante la mineralización, los procesos de mineralización son en sistemas orgánicos, cultivos de cobertura, residuos, composta, fertilizantes sólidos, líquidos y materia orgánica del suelo. Eso son en la forma de nitrógeno orgánica. Están disponibles tienen que pasar por el proceso de mineralización y luego demanda el cultivo. La ciencia indica que hay diferentes maneras de suministrar nitrógeno. Yo llevo a enfocarse en esto el día de hoy. La descripción de mi charla es la adquisición de las plantas de otras maneras. Hay dos. Uno es captación directa de nitrógeno orgánico. Esto pues absorbido y cómo. Y la segunda parte es adquisición de nitrógeno por medio de asociación con microbios. Y vamos a mostrar 6 ejemplos de esto. Otros factores que pueden afectar la disponibilidad de nitrógeno en el suelo. Daniel habló sobre contenido de humedad, temperatura, es muy importante, como también la calidad de la, del carbono y el nitrógeno en los insumos orgánicos. Hay un par de puntos más de qué pensar. Primero es el efecto de los exudados de las raíces de las plantas en cómo adquieren nitrógeno. El segundo es ciclos de nitrógeno de siembra y planta, de planta y suelo. Y por último, el efecto de la salud del suelo en la disponibilidad de nitrógeno del suelo. La captación directa de nitrógeno orgánico. Hay evidencia acumulada que demuestra que las plantas pueden absorber pequeñas moléculas a grandes de nitrógeno. Es más común en regiones árticas y en bosques boreales, donde las temperaturas son muy bajas y los microbios no son muy activos. Así que nitrógeno no está disponible. En estas localizaciones es difícil absorber ah, nitrógeno orgánico, así como está. Sin embargo, esas son evidencia cualitativa y es muy difícil de estudiar. Hay que utilizar isótopos de nitrógeno y aún utilizando isótopos no es difícil estudiarlo. En realidad no sabemos exactamente qué cantidad esos nitrógenos pueden contribuir al nitrógeno en total. La segunda muestra es la adquisición por microbios. La primera es una simbiosis de micorrizas para aumentar la captación de nitrógeno. Muchos saben que las micorrizas arbusculares representan 92% de las familias, una zona radicular más extendida. Ellas protegen las plantas de patógenos y protegen la planta de ambientes extremos. Asisten la comunicación entre plantas, las micorrizas y las hifas de las micorrizas protegen las plantas de diferentes sistemas y patógenos. En el primer seminario, Emily demostró un video de cómo las bacterias utilizan las hifas de las micorrizas para lograr esto. Esto está sucediendo y eso
fue un video muy interesante. No solo eso, en las granjas de California con suelos saludables, las micorrizas aumentan la captación de nitrógeno, incluyendo nitrato. También las micorrizas pueden reducir la lixiviación de nitrato, pueden reducir las emisiones de óxido de nitrógeno y la contribución de nitrógeno la tasa es desconocida. Esta relación simbiótica entre plantas y micorrizas es algo que está en estudio con una larga historia, por lo menos 400 millones de años de edad. Hemos comenzado a escarbar la superficie de esta ciencia y aún hay mucho que aprender. La segunda ejemplo de adquisición de nitrógeno asociado con microbios se llama Endophyticus septatus, es un hongo. Endofito quiere decir que viven dentro de la planta y estos hongos am, ayudan a absorber el nitrógeno por las plantas. El punto interesante de este hongo es que puede ser huésped de micorrizas y de plantas con micorrizas. Algunas plantas como plantas tipo coles no tienen micorrizas, pero para este tipo de hongo, aún las brásicas pueden ser huésped de estos hongos. Puede absorber materia orgánica en el suelo y suministrarlo a la planta huésped. Y luego en intercambio vemos carbono de la planta huésped y esta figura muestra diferentes tipos de fuentes de nitrógeno y diferentes aminoácidos, con o sin esta DSE, sobre todo estos aminoácidos con endofíticos, hongos endofíticos pueden absorber estos aminoácidos, lo cual es muy interesante. El tercer ejemplo se llama un ciclo de rizofagia. Este ejemplo, o como demostró el video, las micorrizas y las hifas de la micorriza es una carretera y este tiene puntos similares, pero de una manera más grande. Básicamente la bacteria va al, al pelo de la raíz y es absorbido por la planta y las bacterias salen de las raíces sin nutrientes y luego las bacterias absorben más nutrientes y regresan a las raíces de las plantas. Es interesante y he aprendido del señor Tom Weary sobre esto, pero de nuevo, es muy difícil estudiar esto. Precisamente exactamente qué nutrientes son transferidos a la rizofagia o cómo este proceso para adquirir nutrientes todavía es desconocido. La próxima ejemplo es la fijación de nitrógeno por bacterias que reducen el hierro. Esto es algo nuevo en un sistema de arroz bajo riego por inundación. Ha sido un reto obtener un balance adecuado de nitrógeno, porque mucho nitrógeno se puede ser contabilizado. Esto explica parte de esto. Investigadores japoneses en cultivos de Japón, de arroz en Japón, encontraron estas bacterias y también fijan nitrógeno del aire. Viven bajo condiciones anaeróbicas, como se demostró aplicando solo polvo de hierro. La fijación del nitrógeno se aumentó en estos cultivos de arroz en Japón. El lado derecho no tiene polvo de hierro y el lado izquierdo del arroz tiene polvo de hierro. Otro ejemplo interesante es la fijación de nitrógeno por bacterias sin nodular endofíticas. Estas son bacterias endofíticos es que están en la planta y no producen nódulos como las leguminosas. Entra a la planta, a las puntitas de la raíz, las paredes celulares, en la A, C y D, estas fotos A, C y D son raíces de maíz inoculadas y estas en la E no están inoculadas, muy limpiecitas. Se descubrió en los tallos de caña de azúcar y raíces en Brasil,
donde eso produjo la caña de azúcar con muy pocos fertilizantes y sin pérdida de rendimiento. Se reportó primera vez en el año 88. Hasta el 80% del nitrógeno en la caña de azúcar vino de fijación de nitrógeno biológica. Esto se ha estudiado y se ha probado con diferentes plantas, no solo caña de azúcar, se ha hecho con diferentes cultivos como mangos, remolacha, zanahoria, etcétera. Interesante es que un poco diferente de las leguminosas y de bacterias que fijan nitrógeno es aún en condiciones de alto nitrógeno disponible en el suelo o en la solución, todavía fijan al trabajo de fijar nitrógeno. Eso es único y diferente. Luego, estos inoculantes están disponibles comercialmente. Yo no los he probado, pero hay informes que pueden ver y observar bajo el enlace. Esto es otro punto que encontré muy interesante. Es maíz, específica variedad de maíz, maíz muy antiguo, donde se fija el nitrógeno del aire. El maíz ha sido producido en la zona de Oaxaca, en México, por muchos años. El suelos son muy deficientes de nitrógeno, pero el maíz, como está en esta variedad, está creciendo tan alto. Y las personas dicen, ¿qué está sucediendo acá? El investigador encontró que el maíz tiene unas raíces aéreas con color rojo en el tallo y están cubiertos con esa gelatina ah, que tiene mucha carbohidrato en forma de azúcares. Este, este mucilaje cubre las raíces y luego protegen las bacterias que fijan el nitrógeno de las raíces del oxígeno. Estas raíces son muy sensibles al oxígeno, estas bacterias son muy sensibles al oxígeno, protegen el oxígeno y dan una fuente de carbono para estas bacterias puedan fijar nitrógeno en las raíces y que éstas hagan el trabajo de fijar nitrógeno y proveer nitrógeno a las plantas. Es muy interesante, una observación reciente. eh, del 29 al 82% del nitrógeno vino del aire en este maíz de la sierra. Pero existen preguntas que preocupan y los investigadores que encontraron esto están utilizándolo para otros cultivos y probablemente hacer diferentes perfiles. ¿Qué tanto de estas personas que mantienen estas plantas por miles de años pueden obtener ganancia? ¿Cuál es, cuál es una pregunta legítima sobre este tipo de variedad de maíz? Eh, no parece que es algo justo en este tipo de producción de este tipo de maíz. Así que aprecio la investigación de la doctora Maiwa Montenegro en este estudio. El segundo punto de factores ambientales que afectan la captación de nitrógeno por plantas. El primer punto es la rizosfera, el efecto que mejora la rizosfera. Las plantas pueden liberar hasta el 40% de carbón fotosintetizado de las raíces como un sudado, una manera de sudar, de exudar. Al hacer esto, están alimentando los microbios en las raíces para que el carbono disponible estimule o suprima la captación de estos nutrientes. Esas zonas cercas del suelo a las raíces se llama la rizosfera. Ellos es altamente activo en cuanto a microbiología. Aprendimos que la materia orgánica puede liberar 2 a 3% del nitrógeno, pero alrededor de la raíz ese número puede ser aún más alto. ¿Qué tan alto puede llegar esto? Es difícil estudiar esto, pero para hacer este tipo de estudios hay que limitar la zona radical a, a, es- a estudios en macetas en vez de suelo.
cantidad de raíces más densas que en condiciones de campo. Los resultados hasta ahora indican, en este ejemplo, en este estudio, demostró que al comparar la rizosfera de plantas que han sido mejoradas con o sin fertilizante, utilizando materia orgánica en suelos, en diferentes cultivos, brócoli, lechuga, espinaca, maíz y girasol. Para el brócoli, la lechuga y la espinaca, con fertilizante, extendió la raíz y tienen más rizosfera, un efecto rizosfera del 60% más que otro tipo de cultivos al 10%. El maíz y la girasol no tuvo mucha diferencia en cuanto al efecto de la fertilización. Alrededor de la zona radical, en la rizosfera, puede haber más nitrógeno disponible y más nitrógeno puede ser absorbido. Otro punto muy interesante se llama un reciclaje, un ciclo de nitrógeno de planta y suelo. Este es por un profesor de agroecología en Berkeley. Este es su trabajo de doctorado. Hizo una encuesta de 13 campos de tomate orgánico tipo Roma en el condado de Yolo, en California, y encontró tres perfiles de ciclos de nitrógeno. El primer grupo es niveles de nitrato muy bajos. Parte del nitrógeno estuvo bajo, así que hubo una deficiencia de nitrógeno. En el segundo grupo, el nitrato de nivel durante la temporada estuvo alto y el porcentaje de nitrógeno estuvo alto y muy alto, y el rendimiento estuvo suficiente nitrógeno, un modelo suficiente para poder estudiar esto. El tercer grupo es interesante, aunque el nitrato de nitrógeno estuvo bajo, el planto de nitrógeno estuvo alto como segundo grupo y el rendimiento estuvo tan alto como el segundo grupo. ¿Qué está pasando acá? El segundo grupo eh, observaron que es, es un eficiente de una gestión de nitrógeno muy eficiente, con unas mezclas de altas micróbicos y un alto nivel de carbono disponible a la planta. Aunque, aunque la extracción de nitrógeno de la planta del suelo fue bajo, la, la extracción fue baja, pero bajo riesgo de perder el nitrógeno, suministrando suficiente nitrógeno por un flujo más alto. Es muy interesante y observaciones muy importantes de campos actuales. Esas prácticas se desarrollaron por los productores, por ellos mismos. El último ejemplo es el efecto de la salud de la planta en sí misma y la disponibilidad de nitrógeno. Suelos saludables y suelos no saludables. Suelos saludables tienen varias maneras de suministrar nitrógeno a través de los microbios con unas interacciones. La restauración indica entonces que suelos con baja salud tienen maneras simples de suministrar nitrógeno a las plantas, pero suelos saludables tienen múltiples canales de suministrar nitrógeno. Si una, si una tubería no es suficiente, otra tubería, otro camino alterno puede ser más resiliente. Hay varios caminos para que las plantas puedan acceder más nitrógeno, suministrando un suministro de nitrógeno más resiliente bajo condiciones variables. Eso es entonces la charla de Yogi y disponible a contestar preguntas. Espero que todos se sientan estimulados y contentos de lo que hemos aprendido con nuevos caminos de adquisición de nitrógeno. Como indicó Yogi, los productores orgánicos han estado básicamente los pioneros por prácticas, pero se ha mantenido un misterio en cuanto a los mecanismos por mucho tiempo. No vemos preguntas en preguntas y respuestas. Puede elaborar cómo aumentar las actividades de los microbios en el suelo. Básicamente los microbios en el suelo dependen del carbono, suministrando diferentes tipos de cultivos de cobertura y compostas con carbono, fertilizantes orgánicos. Teniendo carbono es
el punto clave para activar los microbios en el suelo. De nuevo, como indicó Daniel, y Margarita y Patricia, y han estado hablando no solo carbono, pero también las condiciones de humedad y las temperaturas son muy importantes factores en esto. Muy bien, Margaret va a terminar la sección del día de hoy y va a compartir su pantalla. Margaret va a tomar los últimos 10 minutos para hacer un resumen. Daniel hizo un trabajo excelente explicándonos esta figura anteriormente. Margaret colocó números a esto. Cuando observamos la, la gráfica holística de las contribuciones de nitrógeno de diferentes fuentes, tenemos la contribución del agua de riego, que es este modelo, contribuyó 10 libras de nitrógeno disponible. Fertilizante granular 444 a 700 libras por acre, contribuyó 20 libras de nitrógeno actual. La composta de estiércol de ave a 2 toneladas por acre, contribuyó 50 libras de nitrógeno disponible a la planta. Luego la mezcla leguminosa con avena contribuyó 3% de nitrógeno, tuvo 3 toneladas de biomasa y se estimó de contribuir 75 libras de nitrógeno disponible a la planta. Luego, la materia orgánica de un tierro margo contribuyó 2% de materia orgánica, típico del Valle Sacramento, contribuyó 90 libras de nitrógeno disponible a la planta. Al unificar todas estas prácticas, tenemos un total de suministro de 245 libras de nitrógeno disponible a la planta. Luego igualamos esto con un cultivo. Esto está detrás de un cultivo de tomate fresco, como ven la curva acá y observando esa curva en la demanda total sobre el tiempo. Ustedes pueden acordarse de nuestra segunda charla, observando la aplicación regular de compostas, en este caso de estiércol, edificando el banco de suelo de nitrógeno. El primer año de agregar una cantidad de composta, en este caso 43 libras de nitrógeno por acre, obtienes 28% del nitrógeno total requerido. En el segundo año haces lo mismo de nuevo y obtienes el 28% de ese año más 18% de años anteriores de mineralización continua de fuertes de carbono en esa composta, seguido por el año tercero de un 9% adicional y así hasta el sexto año. El banco del suelo puede incrementarse con aplicaciones repetidas de composta. Esto crea entonces esa resiliencia en la tierra, en el suelo. Los beneficios son repetitivos, aplicaciones repetitivas para mejorar la salud del suelo en sistemas orgánicos. También enfatizamos cómo en sistemas orgánicos muchas de estas prácticas tienden a cargar el nitrógeno en la parte al comienzo. Y esta es la misma gráfica que estamos observando. En vez de tener una acumulación durante la temporada, esto es liberación de nitrógeno y captación de nitrógeno día a día. Pueden ver cómo está cargado al comienzo el nitrógeno. Y también pueden ver mejor acá en el, la banda café es el suelo y el agua que se mantienen extendidos durante toda la temporada. Esos tienen entonces diferentes papeles en el momento oportuno comparado con los cultivos de cobertura, las compostas y los fertilizantes. Esto entonces indica una gestión cuidadosa del riego durante el tiempo de establecimiento del cultivo, cuando las raíces están pequeñas y el riego puede ser algo de reto para poder mantener esos cultivos con raíces superficiales y que no tienen alta demanda de nitrógeno. Pero como indicó Daniel, teniendo todo esto listo para captación de la planta es crítico. Si no, de otra manera, es difícil suministrar para cumplir con la demanda de la planta y el suministro. En nuestro primer día, ah, enfatizamos
estableciendo un cultivo con nitrógeno, con demanda de nitrógeno. Tuvimos varias diferencias y variante información con diferentes fuentes de investigación, donde pueden ustedes obtener números para mantener un punto de comienzo o un tipo de objetivo en que el cultivo y las demandas de nitrógeno y sus niveles son para lo que quiere producir. Luego tuvimos información del documento 8712 sobre la materia orgánica del suelo y su liberación de nitrógeno, qué cantidades mineralizadas de diferentes tipos de suelos basados del nivel de materia orgánica de su tierra. Pueden usar estas gráficas basadas en los mentes que estás observando y su localización en California. Luego observamos cultivos de cobertura y residuos de cultivo. Y la mejor manera de estimar eso es estar observando la concentración de nitrógeno en el tejido vegetal. La cantidad que hay en el tejido de nitrógeno va a estar disponible ese nitrógeno. Si tiene un contenido de tejido de 3 a 5%, puedes estimar que un poco menos de 40 a 60% de ese nitrógeno esté disponible a la planta. Donde si el nitrógeno y el porcentaje disminuye, digamos al 2 a 3%, no solamente hay nitrógeno en el suelo, pero mucho menos va a estar disponible en un rango de 10 a 35% del nitrógeno total va a estar disponible. Y una vez que caigas a menos del 2% de nitrógeno en el tejido, tiene un rango de amarrar o inmovilizar el nitrógeno a liberar una cantidad muy pequeña hasta el 10% del nitrógeno total. La calidad, utilizamos calidad para referir a esa medida, a ese porcentaje de nitrógeno. La calidad del tejido va a impactar tu estimado de qué cantidad de nitrógeno va a estar disponible a la planta. Y hoy Michael actualizó, enfatizó la contribución de los nitratos del agua de riego. Y por último, la semana pasada vimos las diferentes fuentes de insumos orgánicos y obtuvimos esta curva en la figura A que indica diferentes tipos de insumos de, de producto en píldoras como fertilizante granulado o como productos de harinas de harina y sangre, productos líquidos y compostas típicas. Lo que pueden observar es el rango y la profundidad de la curva, a ver qué tan disponibles están estos productos. O sea, comenzando la disponibilidad en guano, por ejemplo, más del 50% está inmediatamente disponible a la planta, donde observamos entonces la harina de pluma y sangre, toma algunos días antes de estar disponible, donde estas líneas comienzan a cero, es significante, y luego al final de la temporada, donde terminan, qué cantidad va a estar liberado en ese breve tiempo. Tenemos un rango amplio de amarre de nitrógeno hasta 90% de liberación para obtener una buena idea de qué es lo que se espera en cuanto a momento oportuno, disponibilidad de nitrógeno a la planta que venga de estos productos. Y la mejor manera de estimar eso es si podemos obtener la proporción de carbono a nitrógeno y utilizar una curva como esta para obtener la proporción de carbono a nitrógeno en esa curva y luego estimar el porcentaje disponible a la planta. Y si no tiene las proporciones de carbono a nitrógeno, puede utilizar esta otra curva para observar la concentración de nitrógeno. Y esto trabaja muy bien, excepto por nuestros líquidos. Tenemos ciertos recursos para que te ayuden a interpretar la interpretación del suelo. Como podemos ver acá, hay mucha estimación en todo este proceso. Así que es cierto reto entender cómo te está yendo y lo que está sucediendo en verdad este año en tu campo, sin ir allá y hacer monitoreo y pruebas
de suelo, etcétera. Aprender a hacer pruebas de suelo y de tejido. Voy a pasar esto por ahora, pero esto me lleva entonces a nuestra última clase la semana entrante, donde vamos a repasar, a hacer un presupuesto completo. Va a ser un resumen de todos los diferentes componentes y vamos a hacer ejercicios para poder calcular o estimar la contribución de cada uno de estos fuentes y poder completar entonces un presupuesto de esta manera. También la próxima semana vamos a tener una discusión entre productores e investigadores para terminar las preguntas que hicieron, las cuales no pudimos contestar en la sesión 2. También va a haber un tiempo para que las personas puedan traer otras preguntas que tengan, traerlas al grupo. Patricia, Daniel y Margarita van a estar ahí listos para sus preguntas. Pienso que va a ser una oportunidad para sintetizar toda esta información que hemos tenido durante estas últimas 3 semanas y ayudar a formar, estabilizar estos factores complejos a algo que pueda ser útil y memorable de aquí en adelante. Gracias a todos. Gracias a nuestros presentadores esta semana, a Georgie, a Michael y a Daniel. Y gracias a todos ustedes por estar acá.